¿Estás listo para viajar en el tiempo? Conozcamos un poco de todo: historia, cultura, arte, entre otras cosas. Abrocha tu cinturón, porque iniciará el viaje en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iniciamos. Muy buen día tengan todos ustedes. Su servidor Jairo Santamaría, en compañía de Dulce y Checho, les damos la más cordial bienvenida a su programa Viajeros en la Historia. Un programa donde aprenderemos, recordaremos, recapitularemos y conoceremos hechos históricos, arte y cultura, entre otras cosas. Muy bien, así que a iniciar. Dulce, ¿cómo se encuentra? Comenta Dulce que muy bien y muy contenta a pesar de las lluvias que hemos tenido aquí. Checho, ¿cómo le ha ido? Sí, Checho, ha llovido bastante. Ya quiere que deje de llover. Checho, esta es cuestión de la naturaleza, no es así como que la lluvia se detenga. Además es temporada de huracanes, tormentas tropicales, todo eso. Así es, Checho, hay que empezar a adaptarse. Así que daremos inicio al programa el día de hoy con las efemérides. Iniciamos con un día 12 de septiembre, pero del año de 1847. Es la conmemoración de la gesta heroica del batallón de San Patricio. La bandera nacional deberá izarse a media asta. Misma fecha, pero del año de 1896, aparece el primer número del diario El Imparcial, obra del periodista Rafael Reyes Espíndola. Misma fecha, pero del año de 1919, se funda la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid. Su primer director fue Luis González Obregón. 13 de septiembre, pero del año de 1812, muere ejecutado por orden del virrey Francisco Javier Venegas, el insurgente Leonardo Bravo. Misma fecha, pero del año de 1813, instalación del Congreso de Chilpancingo. En esa misma fecha también, pero del año de 1847, aniversario del sacrificio de los niños héroes de Chapultepec. La bandera nacional deberá izarse a media asta. Y en esta misma fecha, pero en el año del 2004, muere en la Ciudad de México Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, coinventor de la píldora anticonceptiva. 14 de septiembre, pero del año de 1813, se inaugura el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo. Morelos pronunció el discurso inaugural. Juan Nepomuceno Rosáins dio lectura a los sentimientos de la nación. Misma fecha, pero del año de 1824, incorporación del estado de Chiapas al Pacto Federal. La bandera nacional deberá izarse a toda asta. Y en esta misma fecha, pero del año de 1902, el presidente Porfirio Díaz coloca la primera piedra del edificio de Correos. También en esta fecha, pero del año de 1920, nace Mario Benedetti, destacado escritor uruguayo de cuentos, novelas y poemas. Entre sus obras está La Tregua. Y en esta misma fecha, 14 de septiembre, pero del año de 1945, inician las actividades de los estudios Churubusco, con el rodaje de La Morena de mi Copla. 15 de septiembre, pero del año de 1829, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto para abolir la esclavitud. Misma fecha, pero del año 1854, en solemne función,
se cantó por primera vez el himno nacional mexicano en el Teatro Santa Ana. Misma fecha, pero del año de 1890, nace Agatha Mary Clarissa Miller, autora británica de bestsellers policiales, mejor conocida como Agatha Christie. Algunas de sus obras han sido llevadas al teatro y al cine. Y también, algo muy importante en esta fecha, 15 de septiembre, conmemoración del grito de independencia. La bandera nacional deberá izarse a toda asta. 16 de septiembre, pero del año de 1810, aniversario del inicio de la independencia de México. La bandera nacional deberá izarse a toda asta. Misma fecha, pero del año de 1827, el presidente Guadalupe Victoria celebra por primera vez el Grito de Dolores, lo que hicieron los siguientes mandatarios como tradición, que habría de cambiarse al día 15 de septiembre. En esta misma fecha, 16 de septiembre, pero del año de 1873, nace en San Antonio, Eloxtitlán, Oaxaca, el revolucionario y anarquista Ricardo Flores Magón. 17 de septiembre, pero del año de 1820, nace en Pinal de Amoles, Querétaro, Tomás Mejía, militar conservador quien participó en la Guerra de Reforma. Misma fecha, pero del año de 1964, se inaugura el Museo Nacional de Antropología. Y en esta misma fecha, pero del año de 1973, el auto en donde viajaba el empresario Eugenio Garza Sada es interceptado por guerrilleros de la Liga 23 de septiembre. Se desata una balacera en la que el empresario y filántropo es asesinado. Les recuerdo que están en su programa Viajeros en la Historia. ¿Que cómo pasé el grito? Lo pasé muy bien. De hecho, pues seguimos aquí en semáforo rojo y pues estar en casita. No salí a ningún lado, pero sí estuve viendo por medio de la televisión algunos eventos que se hicieron en algunos estados, también por el internet, las redes. Estuvieron personas compartiendo cómo hacían este festejo. Más adelante vamos a hablar, Checho, con respecto a la independencia. Pero ahora vamos a hablar de un personaje también que es importante dentro de la literatura. Y vamos a la sección de ¿quién fue? A ver, entre todos. 1, 2, 3. ¿Quién fue? ¿Quién fue Antonio Machado? Poeta español que nació un 26 de julio del año 1875 en el Palacio de Dueñas de Sevilla. Fue el segundo de 5 hermanos de una familia liberal y progresista. Su padre se dedicó a recopilar la poesía popular andaluza. Perteneció al movimiento literario de la generación del 98 y escribió obras de teatro junto a su hermano Manuel Machado. Cuando a su abuelo lo nombraban profesor de la Universidad Central de Madrid, toda su familia se muda con él a la capital de España, donde Antonio completó su formación intelectual y liberal al entrar en el Instituto Libre de Enseñanza. En el año de 1893 publicó sus primeros textos en prosa en La Caricatura, una revista publicada en Madrid durante los años de 1892 y 1893. Su primer viaje fue a París, junto con su hermano Manuel Machado, para trabajar como traductor de español para la Casa Garnier. En París conoce a 2 poetas franceses que le introducen en la poesía, y poco después publica en el año de 1903 un conjunto de poemas al que llamó Soledades, y que hizo crecer su fama. En el año de 1907 va a Soria, donde se casa con Leonor Izquierdo, hija de la dueña de la pensión donde vive. En menos de 3 años, su mujer cae enferma y muere.
Empieza a trabajar en el campo y colabora con periódicos de Soria. Más tarde consigue una beca de 1 año para estudiar la lengua francesa en París y desde entonces hará varios viajes a Segovia y Madrid. Consiguió un doctorado en Filosofía y Letras en el año de 1918 y fue elegido como miembro de la Real Academia Española. Cuando empezó la Guerra Civil, él vivía en Madrid con su familia, pero como apoyó al bando republicano, tuvo que trasladarse al pueblo valenciano de Rocafort, luego a Barcelona y finalmente se exilió. En el año de 1936 sufre de arteriosclerosis, úlceras y está casi ciego. Morirá poco después de exiliarse a Francia, en el año de 1939. Aunque escribió varias obras de teatro con su hermano, su obra es mayoritariamente poética. Su primer libro es Soledades, publicado en el año de 1903 y que tuvo un éxito modesto. Mucho más tarde edita su primer libro e incluye más poemas. Lo publica bajo el título de Soledades, Galerías y otros poemas, en el año de 1907. Antonio Machado adoraba pasear, así que tiene muchos poemas dedicados a la naturaleza y el paisaje, como la obra Campos de Castilla, publicado en el año de 1912. Uno de sus poemas más famosos, dedicado a la naturaleza, es A un olmo seco. Claro que sí, Dulce, vamos a leer unos 2 poemas de este gran poeta, Antonio Machado. Y el poema que quiero leer, porque se me hace uno de los más conocidos para los que hemos leído a Antonio Machado, y es un poema que fue escrito en el año de 1912. Así es, Checho, me sorprende. Es la fecha en la que Machado pasa por una situación muy difícil: la pérdida de su esposa Leonor. En este poema se puede sentir, y me atrevo a decirlo así, porque tiene una cadencia muy marcada. Al principio tal vez sea como un tono muy pesimista, que se va dirigiendo a uno más esperanzador. Hay un claro paralelismo del poema con el momento vital de Machado. En este poema, Machado usa muchos adjetivos, muchos negativos, marcando el carácter pesimista de los versos iniciales. Y a continuación voy a darle voz a lo que es el poema de Antonio Machado, que lleva por título A un olmo seco. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, que lame el Duero, un musgo amarillento, le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. ¿No será, cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores? Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar, mañana ardas en alguna mísera caseta. Al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama bendecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida. Así es, un poema muy hermoso, muy, inspirador. A mí, en la verdad, este poema, A un olmo seco, me gusta mucho. Vamos a decir otro poema más. Este poema habla de el pasado de Machado, la infancia y la juventud, desde un tono nostálgico. En este poema van a aparecer elementos de amor, de muerte y también de la conciencia de uno mismo. Así que vamos a darle voz a este poema que lleva por título Retrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañará, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y, más que un hombre, al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard. Mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir, me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo esperar hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo, debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Así es, este fue el poema de Antonio Machado que lleva por título Retrato. Y esta fue la sección de ¿Quién fue? Les recuerdo que están escuchando su programa Viajeros en la Historia. Está bien, Checho, tranquilo. Comentamos de que sí, vamos a hablar algo con respecto a el grito de independencia. Así que vamos a iniciar, Checho, tome asiento. Vaya, veo que trae un cuaderno y un lápiz. Todo inició en el año de 1810, el grito de Dolores. Pero para esto vamos a comentar algo brevemente
sobre cómo estaba la Nueva España, lo que hoy se le conoce como México. La Nueva España era gobernada por virreyes, que nombraba el rey de España. Todos los virreyes que hubo fueron españoles, menos 3 que fueron criollos. 12 de ellos fueron obispos y arzobispos. Así es, Checho. Vamos viendo aquí, como les comentaba, ¿verdad? De que fueron obispos y arzobispos, pues digamos que había poder. Y resulta, continuando, que en marzo de 1808, Napoleón invade España y metió a la cárcel al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII para poner al frente del reino español a su hermano José Bonaparte. Aquí en el pueblo de España lo bautizó como comentario, Pepe Botella. ¿Por qué? Así es, algo problemitas de alcohol. Continuemos. Así que en la Nueva España, pues estaban confundidos porque se habían quedado sin rey. Que esto llegó a concluir que el virrey que estaba en su momento, Iturrigaray, pues ¿a quién representaba si el rey ya no estaba? Así que esta situación hizo pensar a varios criollos que era un momento ideal para independizarse de España. Vamos a continuar tranquilos. Claro que esta situación pues no fue muy del completo agrado de los españoles que tenían el poder en la Nueva España. ¿Qué sucede? Los gachupines dan un golpe de estado y detienen al virrey Iturrigaray. Claro que esta acción enfurece, porque fue algo ilegal, a los criollos. De pronto empiezan a surgir conspiraciones por todas partes. No solo en la Nueva España. Hay que recordar que se empiezan a hacer otros alzamientos en Buenos Aires, Caracas, Quito y Lima, lo que es allá en Sudamérica. Y aquí es donde inicia y nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y quién es el cura Hidalgo? El cura Hidalgo fue nativo de Pénjamo, Guanajuato, en el año de 1753. Fue ordenado sacerdote en el año de 1778. Miguel Hidalgo y Costilla formaba parte del clero bajo, o sea que había un clero alto, del cual don Miguel Hidalgo era despreciado. Aparte de que algo que quiero comentar de este personaje es que era un lector apasionado de los enciclopedistas franceses como Diderot, Voltaire y Rousseau. Se dedicó a ayudar a los indios para sacarlos de la miseria en que vivía, enseñándoles varios oficios y artesanías. Muchos lo tenían como un cura subversivo, pues hablaba otomí, náhuatl y tarasco. Hidalgo se había unido a un grupo de criollos descontentos, encabezado por los jóvenes militares Ignacio Allende, Juan Aldama y el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, entre otros. Ellos planeaban sublevarse, pero los descubrieron y, alertados por la esposa del corregidor, doña Josefa, los conspiradores decidieron lanzar inmediatamente, pues, ¿cómo le podemos llamar? El ataque. Iniciaron la independencia, que es la fecha del 15 de septiembre del año de 1810. Este día
pues se le conoce como el grito de rebelión de Hidalgo. Y es como da inicio la independencia. Los insurgentes, así los bautizó el nuevo virrey Venegas, que el 16 de septiembre pues no llegaban ni siquiera a 150 personas. Sí, Checho, hay que separar aquí las fechas. El día 15 de septiembre fue el grito, pero ya el 16 inicia la guerra marchando, que se dice por ahí que eran aproximadamente como, pues ni siquiera llegaban a 150 personas. Pero esto fue creciendo conforme fueron marchando. O sea, fueron pasando lugar por lugar. Empezaron en Dolores, San Miguel el Grande, Celaya, Guanajuato, Valle de Santiago, Acámbaro, Morelia, y cuentan que en el trayecto se les empezaron a unir cientos de indios y mestizos procedentes de los pueblos y rancherías que al momento de ir en esa marcha, en ese trayecto, iban liberando a personas que tenían esclavizadas. ¿Y quiénes eran los que tenían esclavizadas a los indios y al igual a los mestizos? Pues eran las clases españolas, como los gachupines, que pues este método, por llamarlo así, pues aún se sigue viendo, que es la esclavitud. Sí, más adelante la esclavitud es abolida, Checho. En alguna parte de la historia se menciona que cuando llegaron a Celaya, el ejército insurgente sumaba ya más de 50,000 hombres. Eso sí, desarmados y desorganizados. Después de estar en Celaya, cuando se dirigen a Guanajuato, se cuenta que todas las familias de los gachupines se habían atrincherado en la poderosa alhóndiga de Granaditas. No, es alhóndiga, no albóndiga, no, alhóndiga de Granaditas. Así es, se cuenta que cuando entran a este lugar, todos los ocupantes pues pasaron a mejor vida. Fueron asesinados de una manera, pues se cuenta que pues con machete. Sí, fue una carnicería. Claro que hay que comentar que al parecer Hidalgo pues no estaba presente en ese hecho. Pero la realidad es que aunque estuviera, no iba a poder detenerlo, ya que era imposible evitar que aquellas personas que tras aproximadamente 300 años de ser humillados, golpeados, asesinados, discriminados, burlados, ofendidos, despojados, esclavizados, cazados como animales, tratados pues de una manera inhumana, alcoholizados para robarles, muchos de ellos marcados como animales y explotados. Pues esta gente que durante ese tiempo vivió de esa manera, pues se ensañaron contra aquellas personas, tal vez no directamente que hayan sido ellos, pero representaba lo que a ellos los había oprimido. Y la matanza de estas personas en Guanajuato le valió al cura Hidalgo la primera excomunión por parte de Manuel Abad y Queipo, obispo de Michoacán. Que hay que mencionar que esta persona no dijo ni media palabra en la masacre de 14,000 indios y seguidores de los insurgentes que llevó a cabo Félix Calleja, jefe del ejército realista. Y la manera en cómo hizo esta masacre también
este señor, este personaje Félix Calleja, pues fue degollándolos a todos. Y no se imagina usted por qué, Checho. Así es. Se menciona que para ahorrarse las balas. Calleja mataba, ahora sí que 4 por 1. 4 insurgentes por un español realista. Y esta matanza se dio en Valladolid, conocida hoy como Morelia. Vamos a continuar. Lo alarmante de todo esto, no crean ustedes que pues eran las matanzas o los saqueos, sino lo que el cura estaba haciendo en su papel de generalísimo de América. Y quiero hablarles un poquito de lo que se le conoció como el decreto ordenando la devolución de tierras a los pueblos indígenas. Y este documento dice así: Don Miguel Hidalgo y Costilla, generalísimo de América, etcétera, etcétera. Por el presente mando a los jueces y justicias del distrito de esta capital que inmediatamente procedan a la recaudación de las rentas vencidas hasta el día por los arrendatarios de las tierras pertenecientes a las comunidades de los naturales, para que, enterándolas en la Caja Nacional, se entreguen a los referidos naturales las tierras para su cultivo, sin que para lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea únicamente de los naturales en sus respectivos pueblos. Dado en mi cuartel general de Guadalajara a 5 de diciembre de 1810. Miguel Hidalgo, generalísimo de América. Es muy curioso que la historia oficial de nuestros héroes pues se hablen de fechas y anécdotas, hazañas militares, estudios y hasta gustos culinarios, pero se olviden de lo mero principal, o sea, las ideas. ¿A qué me refiero? A cuál era el pensamiento, la ideología, cuál era su postura de don Miguel Hidalgo con lo que es respecto sobre la iglesia, sobre el Estado o sobre el país, o cuál era o qué es lo que querían cambiar. Claro que don Miguel Hidalgo sí quería la independencia del país, pero no para que siguieran mandando los ricos y el clero. La tirada era acabar con la miseria de los indios y que se les hiciera justicia. Y la guerra siguió. Dicen los historiadores que más de 500 sacerdotes se sumaron a la lucha insurgente, que de entre ellos pues sobresale el más famoso, que fue José María Morelos y Pavón, michoacano de Valladolid, hoy Morelia, de condición humilde, arriero conocedor de los caminos del sur y obrero agrícola, hasta que decidió estudiar para cura en el colegio de San Nicolás, donde, así es, don Miguel Hidalgo era rector. Siendo cura, Morelos se fue dando cuenta de pues cómo vivía la gente, cómo eran maltratados, y después de estas experiencias y lo que se va dando, se une a don Miguel Hidalgo. Y pues aquí ya se va dando la historia, se va dando pues lo que algunas ya conocemos. Hablar de esto en sí es algo extenso,
y muchos detalles de los que se pueden hablar. Así que, Checho, Dulce, yo creo que vamos a tener que recurrir a los libros para aprender un poquito más de lo que no solamente tener en mente como el día del grito de independencia. Es importante conocer, pues, qué sucedió durante el grito y después del grito. ¿O usted qué opina, Checho? Claro que sí, Dulce. Voy a comentar, pues, cómo termina don Miguel Hidalgo. Y, pues, desgraciadamente es traicionado por un amigo. Cae prisionero en Acatita de Baján, Coahuila, junto con Aldama, Jiménez y Allende, donde son condenados a muerte y los fusilan. Claro que cabe comentar que antes de fusilar a Hidalgo, fue excomulgado por segunda vez. Aunque hasta el día de hoy, pues la iglesia, siempre tan pragmática y oportunista, lo niegue. Pero hay documentos donde pues son algo fuerte el deseo, por decirlo así, que le dieron a este personaje histórico, emblemático de nuestro país. Que aquí tengo pues una pequeña copia, así es, del decreto de excomunión contra el cura Miguel Hidalgo. Voy a leerlo un poco, a manera de resumen, porque sí está algo larguito. Dice así: por autoridad de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de los santos cánones y de las virtudes celestiales, ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, papas, querubines, y vaya, empieza a hacer una serie de menciones de lo que es dentro de este lenguaje eclesiástico que ellos manejan. Y aquí viene lo interesante. Dice: sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, excura del pueblo de Dolores. Lo excomulgamos y anatemizamos, y de los umbrales de la iglesia del Todopoderoso Dios lo secuestramos para que pueda ser atormentado eternamente por indecibles sufrimientos, juntamente con Datán y Abirán, y todos aquellos que le dicen al Señor Dios: vete de nosotros, porque no queremos ninguno de tus caminos. Y así como el fuego es extinguido por el agua, que se aparta de él la luz para siempre, jamás que el Hijo, quien sufrió por nosotros, lo maldiga. Que el Espíritu Santo, que nos fue dado a nosotros en el bautismo, lo maldiga. Que la Santa Cruz, a la cual Cristo por nuestra salvación ascendió victorioso sobre sus enemigos, lo maldiga. Y sí, y empieza pues a decir, vaya, personajes, nombres de santos, nombres de que, pues sí, de personajes que ellos pues canonizan, que lo maldigan. Total de que si usted llega a encontrar el decreto de excomunión y lo llega a leer, pues híjole, está fuerte. Todo lo que pues dicen de él, porque aquí hay una parte que lo maldicen hasta las cejas, hasta las manos y los dedos, el pecho, la boca. Entonces, ya para finalizar este documento, al final dice
y en el cielo, con todos los poderes que en él se mueven, se levanten contra él, que lo maldigan y condenen. Amén, así sea, amén. Obispo Manuel Abadi Queipo, Chihuahua, 29 de julio del año de 1811. Les recuerdo que están en su programa Viajeros en la Historia. Un documento, pues algo fuerte de leer, solamente leí algunas partes. Y como les comento, los invito a, si tienen oportunidad o tal vez alguna persona lo pueda compartir adelante, para que vean que pues fue lo que su servidor encontró de información. Y pues fue triste el final, y como siempre en nuestra historia, pues las traiciones que se dan a los héroes. Y es así como terminó Don Miguel Hidalgo y Costilla. Así es, Dulce, la lluvia está aquí con todo. Al parecer pues ya empezó a hacer sus efectos en lo que viene siendo la energía eléctrica. Pero también, por supuesto, Checho, ha llegado el momento de despedirnos. Así es, Dulce, ya es hora. Algo que quiera comentar, algo que quiera agregar. Dulce invita pues a todos a que leamos, nos informemos, y si hay algo nuevo, pues lo compartamos. Estoy de acuerdo contigo, Dulce. Checho, algo que quiera comentar. No, Checho. Pues dice Checho que también los invita a leer, y pues que las festividades del próximo grito, pues que espera que ya no haya semáforo rojo. Pues sí, Checho, nos quedamos sin comer antojitos mexicanos. Pero primeramente Dios, esperemos que el próximo año, si nos presta vida y salud, pues tengamos esa oportunidad de ir al grito y visitar los puestecitos de comida mexicana. Así que es todo por el día de hoy. Su servidor, Jairo Santamaría, le agradece a ustedes la fineza de su atención, el permitirnos llegar hasta sus hogares por medio de la internet, y cómo no, hasta en celulares algunas personas sé que nos escuchan. Así que les deseo un excelente fin de semana, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado de tu programa Viajeros en la Historia. Seguiremos en contacto, así que hasta el próximo viaje.